Si alguna vez escuchaste una historia que te hizo pensar en lo que una persona puede soportar, esta es una de ellas. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Tal vez estés en un rancho del norte de México, en una aldea italiana o en una ciudad con nieve. Donde sea que estés, esta historia es para ti. Y si sientes que merece ser compartida, no olvides dejar tu like y suscribirte. Porque a veces una vida cambia por algo que parecía insignificante, un gesto, una manta doblada o un bebé que aún no ha nacido. El final del invierno de 1883 fue uno de los más crueles que se recuerdan en las montañas del territorio de Arizona. La nieve cubría todo como si quisiera borrar los rastros de lo que ya no servía. Justo ahí, en un claro del bosque, una carreta se detuvo con un crujido seco. Del interior bajó un hombre de rostro severo, el reverendo William Mayfield. No había compasión en su mirada, solo la urgencia de enterrar una vergüenza. Abrió la puerta con un golpe y arrastró a su hija hacia afuera. Nancy cayó de rodillas en la nieve, con las muñecas marcadas por la soga y la cara expuesta al viento cortante. Tu madre no vivió para ver esto. Yo no voy a cargar con tu pecado ni un segundo más, dijo él, antes de girarse y volver a subir al carruaje. La joven no dijo nada. Solo apretó los labios mientras la nieve se colaba por sus botas rotas. Tenía 18 años. No llevaba nada más que un vestido fino, una manta vieja y una barriga que ya se notaba bajo la tela. El hijo de un pastor la había buscado, la había endulzado con promesas y luego la había negado. Su padre decidió esconder la mancha como se esconde un cadáver, en el bosque donde nadie pregunta nada. Frente a ella, a unos metros de distancia, estaba Nathan Harker, un hombre grande de barba espesa, abrigo de cuero y silencio en la mirada. No dijo palabra, solo la miró unos segundos, y luego se giró para caminar hacia su cabaña. Nancy quedó allí sin entender si debía seguirlo o quedarse. El frío la obligó a moverse. Se levantó tambaleando y lo siguió por el sendero angosto que llevaba entre árboles cubiertos de nieve. Cada paso dolía, no solo por el hielo, sino por lo que significaba. Era una expulsada, y esa cabaña era su exilio. La cabaña era rústica, de madera oscura, con una chimenea encendida que lanzaba sombras sobre las paredes. Nathan no la miró cuando entró. Solo señaló un rincón donde había un catre con pieles de animal. Nancy se sentó con dificultad, temblando. Las manos le dolían. No sabía si de frío o de rabia. El silencio era tan pesado que parecía otra pared. Nathan puso un plato de sopa sobre la mesa sin decir una palabra. Ella lo observó de reojo, tratando de entender qué tipo de hombre era. No parecía cruel, pero tampoco parecía dispuesto a hablar. Las horas pasaron lentas. Afuera, la tormenta golpeaba el techo como si quisiera derrumbarlo. Nathan mantenía el fuego encendido y preparaba infusiones con hojas secas que colgaban del techo. Nancy no tenía fuerzas para agradecer. Esa noche durmió sin quitarse las botas, con los brazos rodeando su vientre, como si pudiera proteger a su hija del rechazo del mundo. Lloró en silencio, sin lágrimas, y por primera vez en medio del abandono sintió que no estaba completamente sola, porque el silencio de Nathan no hería, simplemente no sabía cómo hablar. Se despertó con el sonido del hacha afuera. El cielo aún estaba oscuro, pero la chimenea seguía encendida y el olor a café débil invadía el ambiente. Nathan partía leña con movimientos rítmicos y firmes, como si aquello fuera el único idioma que conocía. Nancy se levantó con dificultad. Las piernas le dolían. El cuerpo todavía estaba cansado del viaje y del dolor emocional. Intentó encontrar un balde, algo útil para hacer, pero no sabía por dónde empezar. La cabaña era simple, limpia y ordenada, al modo de un hombre que no esperaba visitas.
En la esquina, sobre una tabla, había una palangana de hierro con agua parcialmente congelada. Se lavó el rostro, pasó los dedos por el cabello recogido de cualquier manera y respiró profundo. Sabía que estaba allí por imposición, pero si quería sobrevivir, tendría que formar parte de ese lugar. Encontró harina y un poco de grasa y se atrevió a preparar algo parecido al pan de cazador. Nathan entró poco después, con nieve en los hombros y sin decir palabra. Se sentó, comió y solo asintió con la cabeza antes de volver afuera. Eso fue todo, pero para Nancy, ese gesto mudo fue como una respuesta. No era una carga muerta. Aún no. Durante los días siguientes, un ritmo silencioso se fue estableciendo entre ambos. Él salía temprano, traía leña, revisaba trampas, alimentaba a los animales. Ella cuidaba la comida, lavaba lo que podía, cosía con lo poco que tenía. No intercambiaban más de 3 o 4 palabras por día, pero había algo en los gestos, en las miradas, que comenzaba a delinear una convivencia sin agresión. A veces, Nathan dejaba algo cerca del catre, una manta extra, un puñado de hierbas secas, un pan envuelto en tela. No decía que era para ella, pero lo era. Y Nancy, sin saber cómo ni cuándo, empezó a confiar. Una tarde, el cuerpo de Nancy la traicionó. Un dolor fuerte la hizo doblarse en el suelo de la cocina, los dedos presionando el vientre. El miedo fue inmediato. Pensó que perdería al bebé, que todo terminaría ahí, en ese piso frío. Pero Nathan la escuchó. Entró rápido, se arrodilló a su lado, tomó sus manos y las envolvió entre las suyas. Sin decir nada la acostó. Preparó una infusión de raíces, la cubrió con todas las mantas que tenía. Ella lloraba bajito, pidiendo en pensamiento que su hija no muriera. Por primera vez, vio en los ojos de Nathan algo más que dureza. Vio preocupación. Durante los 3 días siguientes, él no salió de la cabaña. Mantuvo el fuego encendido, controló su fiebre, la alimentó con caldos tibios y puso compresas calientes en su vientre. No preguntaba nada, pero tampoco se alejaba. Nancy no lograba entender cómo alguien tan cerrado podía ser tan cuidadoso. Cuando finalmente se sintió mejor, no supo cómo agradecer. Dijo un gracias, casi susurrado. Él no respondió, pero la miró de una manera diferente. Y en esa mirada silenciosa Nancy entendió que había algo allí que nadie jamás le había dado. Respeto. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro de la cabaña el tiempo parecía tener otro ritmo. El bebé seguía creciendo, y con él, la relación muda entre ambos. No era amor, no todavía, pero había ternura. Y había espacio para que algo nuevo naciera, como la misma criatura que se formaba dentro de ella. Nathan comenzó a hacer pequeñas reparaciones en el catre, reforzó la madera, cambió las telas viejas por pieles más limpias. Un día dejó sobre la mesa una prenda de ropa de bebé hecha con tela cruda, cosida a mano. Nancy la tomó con cuidado, como quien toca un milagro. Era la primera vez que alguien pensaba en su hijo como alguien real. Cierta mañana, Nathan regresó con una herida en el brazo. No explicó lo que pasó, solo presionó el paño contra el corte y se sentó cerca del fuego. Nancy no preguntó. Solo tomó agua limpia, hirvió, separó un puñado de hierbas y comenzó a cuidar la herida como pudo. Las manos le temblaban un poco, pero fueron firmes para limpiar y vendar. Nathan permaneció en silencio, pero cuando ella terminó, murmuró algo casi inaudible. Gracias. Era la primera vez que escuchaba su voz decir algo que no fuera orden o señalamiento, y por alguna razón, eso la emocionó más que cualquier discurso. Después de eso, comenzaron a compartir pequeños momentos. Nancy empezó a leer los salmos que recordaba de la infancia, no por fe, sino para llenar el silencio. Nathan, a veces, escuchaba sentado en el suelo, cerca de la chimenea, afilando sus cuchillos. Cuando ella cosía,
él traía pedazos de cuero. Cuando ella recogía ramas secas, él dejaba trampas ya colocadas en los arbustos. No hablaban del pasado ni del futuro. Solo seguían, como dos desconocidos que sin querer estaban aprendiendo a no hacerse daño. Los primeros golpes en la puerta llegaron con la primavera queriendo nacer. Dos hombres a caballo, cubiertos de barro y con armas visibles en los cinturones. Dijeron que venían del pueblo, buscando a alguien que podría estar escondido por ahí. Nancy se congeló por dentro. Estaba con un delantal sucio, las manos con olor a cebolla y la barriga ya redonda de 7 meses. Nathan se adelantó, quedó en el umbral de la puerta y no los invitó a entrar. Respondió con firmeza y pocas palabras. Los hombres inspeccionaron el lugar con la mirada, pero no se atrevieron a cruzar el límite del porche. Se fueron sin decir el nombre de quien buscaban. Pero ella sabía que regresarían. Aquella noche Nancy no durmió. El miedo volvió como un cuchillo entre las costillas. Pensó en huir, pero no había a dónde ir. Pensó en escribir una carta, pero no tenía a quién. Pensó en el bebé, que se movía cada vez más dentro de ella, como si pidiera que ella se mantuviera firme. Nathan percibió su estado. Se sentó a su lado y por primera vez habló más de 3 palabras seguidas. Si quieres ir, te llevo hasta la frontera, pero si quieres quedarte, aquí nadie te tocará. Nancy solo asintió con la cabeza con los ojos llorosos. Esas palabras bastaban. Al día siguiente, Nathan reforzó las ventanas con tablas nuevas. Enterró provisiones en el bosque, por si necesitaban huir rápido. Empezó a dormir con el rifle apoyado en el marco de la puerta. No hablaba en voz alta, pero sus gestos gritaban protección. Nancy, por su parte, intentaba mantener la rutina. Cocinaba, cosía, lavaba. La vida debía continuar. El bebé pateaba fuerte, y en medio de la amenaza había una extraña paz entre ellos, como si supieran que estaban de alguna manera construyendo un lugar que no existía antes, un hogar donde antes solo había silencio y tablas crudas. La tarde en que rompió la bolsa, la tormenta de nieve volvió. Nathan estaba cortando leña cuando escuchó el grito corto de dolor. Corrió hacia adentro, vio la sangre y no dudó. Cerró las ventanas, alimentó el fuego, llenó la tina con agua tibia y rompió telas limpias. Nancy se retorcía de dolor, sudando y llorando, agarrada al catre, pero no estaba sola. Por primera vez había alguien allí, y ese alguien, aunque sin haber prometido nada, estaba presente, entero, atento, firme. A cada contracción, Nathan sostenía su mano como si sostuviera una vida entera. La madrugada llegó trayendo el llanto que rompió todos los silencios de la cabaña. Nancy gritó una última vez, con los ojos cerrados y los dientes clavados en la manta. Entonces escuchó el sonido que nunca olvidaría, el llanto vivo de su hija. Nathan envolvió al bebé con el paño más limpio que encontró y lo puso en los brazos de Nancy con una delicadeza que no combinaba con sus manos callosas. Ella lloraba, pero ahora era de alivio, de asombro, de gratitud. La niña estaba allí, entera, caliente, real, y contra todo pronóstico, nacida en un lugar donde no había nada, solo 2 personas que aprendieron a resistir. Nathan no salió de la cabaña los 2 días siguientes. Cuidaba del fuego, de la comida, del agua, y miraba al bebé como si estuviera viendo algo sagrado. No preguntaba nada, no opinaba, pero prestaba atención a todo. Si ella mamaba, si Nancy dormía, si el frío apretaba más que la manta soportaba. Nancy no sabía cómo nombrar lo que crecía entre ellos, pero era fuerte, y no venía de palabras, venía de actitudes que, una a una, estaban reconstruyendo algo dentro de ella. Por primera vez sentía que no era una vergüenza, era madre. Y eso bastaba.
Cuando Nathan preguntó cómo quería llamar a la niña, Nancy respondió con la voz aún ronca: Faith. Él solo asintió. No dijo si le parecía bonito, si le parecía extraño. Pero en los días que siguieron, cada vez que tomaba a la niña en brazos, repetía el nombre bajito, como si lo memorizara. Faith. Como si la misma vida pidiera una segunda oportunidad. Y en esa cabaña aislada, entre ramas secas y viento frío, una mujer herida y un hombre callado estaban criando juntos algo que nadie creería, un refugio para lo que el mundo había descartado. Una semana después, los caballos regresaron. Ahora eran 3 hombres, y entre ellos el propio reverendo Mayfield. Nathan lo reconoció de lejos. Salió armado, pero con calma. Nancy sostenía a Faith junto al pecho, escondida tras la cortina de la ventana. El padre paró frente a la puerta y gritó su nombre. Dijo que venía a arreglar todo. Nathan no respondió. Se quedó parado frente a la cabaña con el rifle apoyado al hombro y los ojos firmes. El reverendo amenazó con entrar. Nathan avisó que no daría segundo aviso. Y fue entonces cuando apareció un cuarto jinete, un viejo marshal que conocía a Nathan desde hace mucho y respetaba su palabra como ley. El clima se volvió tenso. El reverendo gritó que su hija estaba en pecado, que la cabaña era un escondite de vergüenza, que el bebé era un escándalo, pero nadie se movió. El marshal exigió calma, dijo que Nancy era mayor de edad, que no había delito y que si quería podía denunciar al propio padre. El reverendo reculó, tomado por odio y humillación. Dijo que esa hija estaba muerta para él. Nancy, desde la ventana, escuchó todo en silencio. Y no lloró, solo miró a Faith, que dormía tranquila. Sabía que allí comenzaba una vida nueva, una donde nadie más la callaría. Los hombres se fueron, y con ellos, el último, vestigio de la vida anterior de Nancy. Aquella noche, Nathan puso más leña en la chimenea, preparó un caldo espeso con carne seca y papas, y puso el plato delante de ella. Nancy lo miró y sonrió por primera vez. Una sonrisa tímida, pequeña, pero entera. Nathan sonrió de vuelta, de esa manera casi imperceptible que tenía. Faith estaba en el catre, cubierta con una manta hecha de restos de tela, respirando leve. Y en esa cabaña perdida al fin del mundo, donde la nieve aún caía, había algo que ni el tiempo, ni el miedo, ni el pasado podían ya tocar. Nathan comenzó a construir algo nuevo en los días siguientes. Cortaba madera con más frecuencia, medía con cuidado, usaba herramientas con precisión que Nancy nunca había visto. No explicó qué era, pero poco a poco quedó claro. Estaba ampliando la cabaña, no solo por espacio, sino por permanencia. Era como si dijera, sin palabras, que ahora había más de una vida allí, y que ellas merecían lugar. Nancy observaba todo cargando a Faith en el pañuelo atado al pecho, en silencio, con el corazón apretado. Nadie jamás había hecho nada para que ella se quedara. Siempre la habían mandado lejos, y ahora alguien construía para que pudiera quedarse. Había días en que Nathan desaparecía por horas y volvía con sacos en la grupa del caballo. Traía harina, jabón, frijoles secos, a veces tela. Nancy nunca preguntó cómo conseguía eso. Solo guardaba y agradecía. Era extraño confiar en alguien que hablaba tan poco, pero ya entendía su lenguaje. Cuando dejaba un cambio de ropa nueva sobre el catre, era como si dijera, mereces estar limpia. Cuando reparaba una grieta en la pared cerca de la cuna, era como decir, quiero que ella crezca segura. Y fue en esos gestos silenciosos que ella comenzó a curar partes de sí que ni sabía que estaban heridas. Faith crecía saludable. Sus ojos eran claros como los de su madre, pero la forma silenciosa de observar recordaba a Nathan. Durante las mañanas más tranquilas, Nancy cantaba bajito canciones que recordaba de la infancia y a veces sorprendía a Nathan escuchando desde afuera. Nunca entraba en esos momentos, pero dejaba algo cerca de la puerta. Una flor seca,
un trozo de fruta, un pedazo de pan dulce. Sabía que eran regalos, y eso bastaba. No necesitaban más palabras. En la cabaña, donde antes todo era sombra y distancia, ahora había sonido de bebé, olor a pan y calor que no solo venía de la chimenea, sino de adentro. El pueblo seguía lejos, pero los rumores llegaron. Un comerciante trajo un mensaje. Decían que Nancy vivía escondida como mujer de un salvaje y que la hija era pecado vestido de bebé. Nathan escuchó en silencio, con los ojos pesados. Nancy sintió el viejo miedo subir por las costillas, pero Nathan habló, y eso fue raro. Pueden decir lo que quieran, aquí dentro nadie manda. Y ella creyó, porque allí, en ese pedazo de tierra helada, había más justicia que en cualquier iglesia. Faith era fruto de una elección ajena, sí, pero allí estaba siendo criada con dignidad. Y Nancy también. Al final de la primavera, Nathan pidió algo que Nancy no esperaba. ¿Quieres ir al pueblo? Ella dudó. Pensó en todo lo que podría pasar. Miradas, insultos, el padre. Pero luego miró a la hija en brazos y dijo que sí. Prepararon el viaje con calma. Nathan ensilló los caballos. Nancy envolvió a Faith con un pañuelo azul. Fueron despacio, parando siempre que el cansancio aparecía. Cuando llegaron al pueblo, nadie se atrevió a decir nada. El silencio fue espeso, lleno de juicio. Pero nadie se acercó. Nathan caminaba a su lado con el rifle en la espalda y el rostro firme. Y ella, por primera vez, no bajó la mirada. Volvieron a casa sin incidentes. En el camino de regreso, Nancy lloró, pero no de dolor ni de miedo. Lloró porque se dio cuenta que había enfrentado aquello que la hacía temblar por dentro desde el día que la dejaron en la nieve. Había caminado con la cabeza erguida, con la hija en brazos, al lado de un hombre que no le debía nada, pero que aún así elegía quedarse todos los días. Aquella noche Faith durmió antes de la puesta del sol. Nancy la miró durante largos minutos. Luego se acercó a Nathan, apoyó la cabeza en su hombro y dijo, bajito, «Gracias por verme». Con el tiempo, Faith empezó a dar sus primeros pasos. Tambaleaba por la cabaña con las manos extendidas, tropezando con las tablas del suelo, agarrando el borde de la falda de Nancy o el abrigo de Nathan. Y en cada pequeño logro suyo había una sonrisa silenciosa en el rostro de ambos. Ese tipo de orgullo que no necesita ser dicho, solo sentido. Nathan, que antes evitaba cualquier muestra de emoción, ahora se arrodillaba para atar los zapatitos de la niña. Hacía juguetes simples con pedazos de madera y la dejaba sentarse en su regazo mientras arreglaba algo. Faith reía con facilidad, y ese sonido llenaba la cabaña como si fuera el único sonido que importaba en el mundo. Nancy también cambiaba, no solo en el cuerpo, que ya no cargaba la tensión constante del miedo, sino en la mirada. Comenzó a verse como parte de algo. Empezó a cuidar el jardín detrás de la casa, a secar hierbas en el techo, a escribir pequeñas notas en un cuaderno viejo que Nathan encontró en una alforja. Escribía sobre Faith, sobre el frío, sobre las estaciones, y aunque nadie más las leyera, escribía, porque era la prueba de que estaba viva, no solo sobreviviendo, sino viviendo con sentido. A veces se encontraba sonriendo sola, y se sorprendía de eso. No recordaba la última vez que eso le había pasado antes de todo. Nathan seguía igual en muchas cosas, callado, reservado, desconfiado de extraños. Pero algo en él se había suavizado. Ya no comía solo. Esperaba a que Nancy se sentara. Tomaba su plato. A veces la cubría sin que ella se diera cuenta. Algunas noches se quedaba despierto escuchando a Faith respirar en la cuna. Una vez, Nancy despertó y lo vio así, arrodillado al lado de la niña, solo mirando. No dijo nada. Volvió a dormir con una paz nueva en el pecho. Ese hombre que al principio parecía solo un refugio forzado, ahora era puerto.
y aunque sin promesa, era presencia. Eso valía más que cualquier juramento. Al inicio del otoño, Nathan enfermó. Fue de repente. Una fiebre fuerte, escalofríos y el cuerpo sin fuerzas. Nancy asumió todo. El fuego, la comida, el cuidado de Faith, los animales. No se quejaba, solo hacía. Con las manos, con las rodillas, con el corazón. Preparaba tés, hacía compresas, ponía paños fríos en su frente. Pasaba noches despierta al lado de Mindoness en la cama, contando cada suspiro suyo como si fuera el último. Faith se quedaba quieta, como si sintiera que algo importante estaba pasando. Y Nancy, entre un cuidado y otro, pedía bajito que él no se fuera. No ahora, no después de todo. Fueron 5 días hasta que la fiebre empezó a ceder. Cuando Nathan abrió los ojos y murmuró su nombre, Nancy sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó a su lado y sostuvo su mano, como él lo había hecho con ella meses atrás. «Vas a estar bien», dijo, aunque con la voz entrecortada, y él, con esfuerzo, sonrió. Esa sonrisa pequeña, de esquina de boca, que ella ya sabía descifrar. Era más que alivio, era vínculo, era vida que insiste en quedarse. A partir de ese momento, Nancy supo que el amor ya estaba allí, no como explosión, sino como raíz que crece despacio y sostiene todo por dentro. Cuando Nathan mejoró lo suficiente para levantarse, encontró la cabaña en orden, todo limpio, organizado, provisiones repuestas, Faith saludable, y Nancy con la misma mirada firme de quien ya no pide permiso para existir. Él la observó con respeto silencioso, como si la viera por primera vez. Ella no dijo nada, solo siguió moviendo el guiso sobre el fuego, pero dentro de ella había un sentimiento que ya no necesitaba nombre, porque quien un día fue descartada como carga, ahora era cimiento, y ese hombre que vivía entre tablas y hierros, ahora vivía también entre afectos que no sabía nombrar, pero que no quería perder. Faith cumplió 2 años con una entorta de manzana simple y un botón de flor seca en el cabello. Nancy usó pedazos de tela vieja para hacer un vestido pequeño, cosido a mano. Nathan talló un caballito de madera y lo pintó con tinta hecha de carbón y grasa. No hubo invitados, ni felicitaciones en voz alta, pero hubo calor, risas contenidas y una paz que nadie allí conocía antes. Faith corrió por la cabaña con el regalo en las manos, mientras Nancy la miraba apoyada en la puerta, y Nathan afilaba un cuchillo viejo, sonriendo al suelo. No necesitaban más nada ese día, era suficiente, era todo. Más tarde, Nathan salió a recoger leña, y Nancy se quedó sola, sentada con la hija dormida en el regazo. Pensó en la mujer que era cuando llegó allí, con las muñecas marcadas y el rostro duro por el frío. Pensó en el padre, en el hijo del pastor, en las miradas que recibió en el pueblo, y pensó en cómo, en ese espacio rústico entre las montañas, donde nadie pasaba por casualidad, había logrado recomponerse, no por milagro, sino por trabajo, silencio y presencia, y por un niño que la obligaba a seguir incluso en los días más duros. Nancy ya no era una fugitiva, era alguien entera. Cuando Nathan volvió, traía consigo un par de mantas nuevas que había cambiado con un viejo cazador de los alrededores. También traía una petición. Se sentó a su lado, puso la mano sobre la mesa y con los ojos bajos dijo: «No necesitas quedarte aquí si no quieres, pero si quieres, este lugar también es tuyo». Nancy no respondió de inmediato. Solo miró la chimenea encendida, el techo con hierbas secándose, los juguetes esparcidos en la esquina, y luego a Faith. Solo entonces asintió, con los ojos llenos de agua. No era una pregunta, era una invitación, y ella la aceptaba. Al mes siguiente, construyeron un nuevo cuarto al lado de la cabaña principal. No lo llamaban casa ni nuestra. Solo seguían trabajando juntos. Nancy plantaba, Nathan carpinteaba,
Faith se ensuciaba jugando en la tierra. Por las noches comían juntos y a veces compartían un pedazo de historia. Nathan contó sobre la mujer que perdió años antes por la fiebre. Nancy habló de la madre que rezaba todos los días para que ella tuviera una vida mejor. No había drama ni lágrimas, solo recuerdos entregados en paz, como quien muestra una cicatriz y dice, ya no duele como antes. Con el tiempo, algunos vecinos lejanos comenzaron a acercarse. Un repartidor de sal, una mujer que vendía leche, un chico que buscaba leña. El nombre de Nancy ya no circulaba como escándalo, y la figura de Nathan como hombre solitario daba lugar a la imagen de alguien confiable, que ofrecía refugio y respeto. Faith crecía rodeada de silencio y afecto. Aprendía a nombrar las plantas, los animales, el viento. Llamaba a Nancy mamá y a Nathan Tate. Y aunque nadie allí había planeado esa nueva familia, existía, con raíces profundas y rutina hecha de pequeños gestos. Una mañana gris, Nathan trajo una caja de hierro vieja que guardaba en el fondo del granero. Dentro había papeles, monedas antiguas, un pedazo de tela con el nombre Harker bordado y un anillo de plata simple. Puso el anillo sobre la mesa y dijo solo, «No soy de hablar, pero creo que sabes lo que significa». Nancy lo miró por largos segundos. Luego a Faith, que jugaba con un cordón de cuentas. Entonces tomó el anillo con manos firmes y se lo puso en el dedo. No dijeron sí, no hicieron promesas, pero cuando el fuego crepitó más fuerte en ese instante, los dos supieron que era suficiente. Los meses siguientes fueron de calma y construcción. Nathan montó un gallinero al lado del granero y Nancy comenzó a hacer jabón con grasa y ceniza. Faith ayudaba como podía, recogiendo ramitas, jugando con piedritas o solo quedándose cerca. Todo se hacía sin prisa, sin ambición. Era una vida pequeña a los ojos del mundo, pero llena de significado para quien la vivía. Había días difíciles, claro, mucho frío, enfermedad en los animales, cansancio sin motivo, pero también había días buenos, en que el silencio era ligero y el olor del pan nuevo llenaba todo. Una noche, Faith tuvo fiebre alta. Nancy entró en alerta inmediatamente. Puso paños fríos, preparó infusiones, contó historias bajito. Nathan se quedó despierto hasta el amanecer, sentado cerca de la cuna con la escopeta al lado, como si pudiera proteger a la niña incluso de la enfermedad. La fiebre cedió al amanecer, pero ese susto los movió. Nancy se dio cuenta que, incluso allí, incluso juntos, aún vivían con el miedo acechando. No el miedo a su padre ni al pueblo, sino el miedo real de perder lo que habían construido con tanto esfuerzo. El miedo que solo quien ama de verdad conoce. Después de eso, Nathan comenzó a marcar el crecimiento de Faith con tallas en el marco de la puerta. Una raya cada mes. Nancy sonreía viendo eso. Era la forma de él de decir que quería ver crecer a su hija allí, en ese lugar, con ellos. A veces, mientras Faith dormía, él tomaba un pedazo de madera y tallaba juguetes nuevos. No hablaba mucho, pero en esos gestos revelaba todo. Nancy, por su parte, escribía cartas que nunca enviaba. Las guardaba en una caja de lata. Eran cartas para la madre, para sí misma, para Faith en el futuro. Cosas que necesitaban salir del pecho. Una tarde al atardecer, Nancy llevó a Faith hasta la colina detrás de la cabaña. Era el lugar favorito de la niña, desde donde se podía ver todo el valle. Se sentó con ella en el regazo y quedó observando el cielo cambiar de color. Pensó en el tiempo, en cómo todo parecía haber ocurrido en silencio, poco a poco. Pensó que nada de eso estaba en sus planes, ni el embarazo, ni el exilio, ni ese hombre rudo. Pero allí estaba ella, entera, no porque alguien la salvara, sino porque ella eligió continuar, y porque alguien, incluso en silencio, permitió que ella empezara de nuevo con dignidad. Pocos días después,
Llegaron noticias de que el viejo reverendo Mayfield había muerto. Nancy guardó silencio. No sintió odio, ni alivio, ni tristeza. Solo un vacío, extraño, como quien cierra una puerta que estuvo entreabierta por demasiado tiempo. Se lo dijo a Nathan con calma. Él solo asintió. No hicieron oraciones, ni comentarios. Faith siguió jugando con piedras en la veranda. El mundo antiguo de Nancy había desaparecido sin ruido, y ella no lo extrañó, porque ahora su vida era otra. Tenía olor a pan y madera, sonido de pasos pequeños y un nombre bordado en una tela vieja: Harker. Una mañana fría, Faith se despertó antes del sol. Vino a la habitación, subió a la cama de los padres y se acostó entre los dos. Nancy abrió los ojos y vio a Nathan sosteniendo la mano de la niña sin darse cuenta. La luz de la chimenea todavía temblaba en las paredes, y en ese instante todo parecía correcto, sin ceremonia, sin espectáculo, sin grandes victorias. Solo correcto. Una mujer que fue rechazada, un hombre que lo perdió todo, un niño que nació del desprecio, pero creció en amor. 3 personas que, aunque sin entender completamente cómo, se habían convertido en una familia. Ese mismo invierno, un forastero tocó la puerta. Era un hombre delgado, con olor a camino y mirada desconfiada. Decía estar herido y pidió refugio por una noche. Nathan dudó. Nancy también. Faith se escondió detrás de la falda de su madre, pero el recuerdo de un día antiguo en que ella misma fue dejada al borde de la nieve pesó más. Nathan lo dejó entrar. Calentaron agua, ofrecieron pan y dejaron que durmiera en la esquina, cerca del fuego. El hombre partió a la mañana siguiente, dejando solo un gracias y un pañuelo manchado de sangre. Y fue entonces que Nancy se dio cuenta. Ahora era ella quien decidía quién merecía acogida. A lo largo del año, otros llegaron. No muchos, pero lo suficiente para cambiar la dinámica de ese lugar. Un cazador sin rumbo, una mujer viuda con un niño pequeño, un chico mudo que buscaba refugio temporal. Nathan y Nancy nunca hacían demasiadas preguntas. Ofrecían lo que tenían. Algunos se quedaban una noche, otros una semana. Todos se iban un poco diferentes. La cabaña, que antes era refugio de vergüenza, se convertía, poco a poco, en un punto de esperanza. Faith crecía viendo eso. Aprendía a compartir, a escuchar, a no juzgar. Aprendía con el ejemplo, porque sus padres no predicaban, solo hacían. Una tarde, mientras ayudaba a Nathan a apilar leña, Nancy preguntó: ¿Alguna vez imaginaste que la vida sería así? Él se detuvo un segundo, se acomodó el sombrero y respondió con simplicidad: No, pero tampoco pensé que pudiera ser mejor. Eso era todo. No soñaban con grandes cosas, solo con paz, con tierra firme, comida caliente y con el derecho de existir sin miedo. Nancy sonrió, tomó otro pedazo de madera y volvió al trabajo. Porque al final, la felicidad allí se medía por tareas cumplidas, noches sin susto y el sonido de Faith riendo afuera. Con la llegada de la primavera, Nancy plantó lavanda alrededor de la casa. Dijo que el aroma calmaba. Nathan fingió no importarle, pero cada vez que pasaba cerca, cerraba los ojos un segundo. Faith recogió las primeras flores y las puso en un jarrón improvisado sobre la mesa. Ahora, el aroma de la cabaña mezclaba humo de leña, hierbas secas y lavanda fresca. Era un hogar que ninguno de los dos sabía que podía tener, que nació no de promesas, sino de elecciones hechas día tras día, de manos sucias de trabajo y ojos que aprendieron a ver al otro más allá del dolor. Nancy nunca olvidó el día que la dejaron en la nieve. Nunca intentó borrarlo, pero tampoco volvió a sentir vergüenza por eso, porque de allí empezó todo, porque si esa humillación no hubiera ocurrido, quizás nunca habría llegado a esa montaña, a esa puerta, a ese hombre silencioso que, sin saberlo, le había reenseñado lo que era el cuidado.
Era extraño pensar que la vida podía darse vuelta con un empujón y que caer, a veces, era el primer paso para levantarse diferente. Miraba a Faith jugando en la tierra y entendía: lo que el mundo rechaza, a veces florece mejor lejos de sus ojos. Algunos años después, empezaron a llamar al lugar Refugio Harker. No fue idea de ellos. Fue un comerciante que lo comentó, luego otro lo repitió, hasta que se volvió costumbre. Refugio Harker se convirtió en parada segura para quien venía del norte, un punto en el mapa garabateado de quienes huían del pasado o buscaban nuevo suelo. Nathan nunca colgó un letrero, ni habló de eso, pero cada vez que alguien tocaba la puerta, miraba a Nancy y sabía que, de alguna manera, esa cabaña había dejado de ser solo de ellos, y también se había vuelto señal de que el mundo todavía podía tener rincones donde la dignidad volvía a empezar. Un día de verano, Nancy encontró una carta olvidada entre las pertenencias antiguas de Nathan. Estaba dirigida a él, con fecha de años atrás, escrita por la hermana que él nunca mencionaba. Decía que lo buscaba, que lo perdonaba, que lo extrañaba. Nancy no comentó de inmediato. Guardó la carta por unos días, pensando qué hacer. Después de mucho dudar, la dejó sobre la mesa. Cuando Nathan llegó del pasto, la leyó en silencio. No dijo nada esa noche, pero al día siguiente ensilló el caballo y partió por 2 días. Cuando volvió, traía un broche de plata en las manos. «Es de ella. Lo mandó para Faith», dijo solo eso, con los ojos llorosos. Fue la primera vez que Faith escuchó hablar de tíos y primos. Nathan comenzó a contar historias del tiempo antes de la cabaña, poco a poco, a su manera seca, entre una tarea y otra. Nancy escuchaba con atención, no por curiosidad, sino porque sabía el esfuerzo que hacía para acceder a ese pasado. Y él contaba porque quería que la hija supiera que su padre existía antes del dolor. Faith, con su curiosidad infinita, hacía preguntas simples. «¿Tú también eras niño, Tate? ¿Tu mamá sabía cortar leña?» Y él respondía con risas pequeñas, con paciencia, con ternura escondida en las palabras cortas. Nancy empezó a escribir de vez en cuando a la hermana de Nathan. Nada elaborado. Noticias simples, agradecimientos por el broche, fotos dibujadas por Faith. Era como abrir una ventana donde antes había muro. El mundo afuera seguía igual, duro, desigual, lleno de rumores, pero ahí dentro la realidad tenía otras reglas. La escritura, los objetos compartidos, las historias contadas, formaban un puente silencioso entre vidas que por mucho tiempo habían estado separadas por vergüenza, duelo o silencio. Y Faith crecía sobre ese puente, sabiendo que el pasado no necesita ser olvidado, solo acogido con verdad. Una de esas tardes calmas, en que el viento golpeaba suave las ventanas y el sol descendía lento tras las colinas, Nancy se sentó en el porche con una manta sobre las rodillas. Faith jugaba con piedras coloridas y Nathan arreglaba la rueda de un carrito roto. La paz era tanta que dolía un poco. Nancy se sorprendió pensando si aquello duraría, si algún día todo eso podría desmoronarse. Pero Nathan, como si adivinara el pensamiento, paró lo que hacía y dijo: «Aunque el mundo caiga allá afuera, aquí dentro seguirá firme». Ella no respondió. Solo extendió la mano y apretó la suya. Hubo visitas buenas, inviernos duros, enfermedades que pasaron y otras que casi no. Hubo nacimientos y partidas, cartas que llegaron y otras que jamás respondieron. Pero lo que nunca hubo allí dentro fue indiferencia. Todo se vivía con presencia, con entrega. La cabaña se volvió un punto de escucha, de acogida, de comida caliente y cama seca. Gente rota, gente rechazada, gente que solo necesitaba una oportunidad. Y en medio de todo eso Faith creció, aprendió a leer con su madre, a pescar con su padre, a escuchar sin interrumpir.
Era hija del silencio y del afecto, los dos únicos elementos constantes de esa casa. En un cumpleaños de Faith, a los 9 años, apareció un grupo de familias del pueblo sin aviso. Trajeron pasteles, ropa hecha a mano, hasta un banjo viejo para la música. Nathan se mostró desconfiado al principio, pero no impidió nada. Nancy miraba todo con una sonrisa que mezclaba sorpresa y reconocimiento. Las mismas personas que un día miraron torcido, ahora se acercaban con ojos diferentes, porque el tiempo había pasado y porque, en algún momento, todos entendieron que esa cabaña no era escondite, era faro, un lugar donde gente herida aprendía a respirar de nuevo, donde la vida comenzaba de nuevo, incluso cuando parecía que ya había terminado. Nathan envejeció con el mismo carácter callado, pero ahora sus pasos eran más lentos y el cansancio aparecía en sus hombros. Faith, ya con 13 años, era quien ahora ayudaba a apilar leña, quien buscaba agua del pozo y quien leía en voz alta para él en las tardes cuando el frío llegaba temprano. Nancy observaba todo con ternura y un cierto apretón en el pecho. Sabía que el tiempo pasaba sin pedir permiso, pero también sabía que habían vivido cada momento con presencia. No había pendientes entre ellos. El amor allí era silencioso, pero completo, hecho de cuidado, constancia y elecciones diarias. Una noche, mientras caía una lluvia fina y la chimenea crepitaba, Nathan pidió que Faith se acercara. Le entregó el viejo anillo de plata, el mismo que había dado a Nancy años atrás. Dijo que era para que ella lo guardara. No porque sea valioso, explicó, sino porque representa todo lo que construimos aquí. Faith sostuvo el anillo con ambas manos, como si fuera algo sagrado. Nancy observaba en silencio, sentada cerca de la ventana. Era bonito ver cómo ese hombre, que un día fue pura piedra, ahora lograba dejar semillas, pequeñas herencias de afecto que jamás serían olvidadas. Después de esa noche, Nathan comenzó a dormir más temprano. Le costaba más despertar y su habla se volvía cada vez más breve. No se quejaba, no pedía nada, pero había en el aire una conciencia suave de que el ciclo se estaba cerrando. Nancy lo cuidaba como cuidó a Faith los primeros días, y Faith cuidaba de ambos, como si ya hubiera nacido sabiendo qué hacer. No había drama, había aceptación, porque todo lo que importaba ya había sido dicho, incluso sin palabras. Y lo que no se dijo estaba presente en los gestos, en los cuadernos, en las marcas de la puerta, en las flores secas del jardín. Una mañana serena, Nathan no se levantó. Dormía con el rostro tranquilo, los dedos entrelazados sobre el pecho. Nancy lo llamó bajito, tocó su hombro y entonces entendió. Se sentó al lado de la cama y estuvo allí un tiempo, solo respirando. Faith apareció poco después y se acostó al lado de su padre, en silencio. No hubo desesperación, ni gritos, ni corridas, solo un duelo limpio, lleno de memoria y gratitud. Enterraron a Nathan en el claro detrás de la cabaña, bajo un árbol antiguo. Nancy talló su nombre en una piedra simple y la colocó allí, junto a un ramo de lavanda. En los días siguientes, Nancy mantuvo la rutina. Alimentaba a los animales, barría la casa, escribía en el cuaderno. Faith cuidaba el jardín y leía en voz alta durante las tardes, aunque Nathan ya no estuviera para escuchar. Su ausencia se sentía en cada rincón, en el chirrido de la puerta, en la falta de ruido al amanecer, en el silencio entre frase y frase. Pero era una ausencia serena, como si él todavía estuviera allí, en otra forma, porque todo lo que construyó, todo lo que enseñó continuaba. Nancy sabía que esa historia no terminaba con la muerte, solo se transformaba en raíz. Una vez, un hombre pasó por el refugio Harker y preguntó quién había fundado el lugar. Faith, ya mujer, respondió sin dudar. Un hombre callado y una mujer que fue dejada en la nieve, y los dos crearon algo bonito con casi nada. El forastero sonrió y se fue.
Y Nancy, que escuchó todo desde la puerta, sintió un calor discreto en el pecho, porque sabía que era verdad. Porque sabía que, incluso sin monumentos, sin fama, sin historia escrita en libro, habían dejado una marca. Y porque sabía que esa hija, la hija que el mundo llamó error, ahora mantenía viva la verdad más simple que aprendieron. El amor se construye en lo cotidiano. El tiempo pasó. El refugio Harker siguió siendo parada de viajeros, refugio de gente cansada, punto de esperanza para quien venía de la nada. Nancy ya no subía la colina con la misma agilidad, pero aún preparaba infusiones y se sentaba en el porche al atardecer. Faith ahora era mujer hecha. Cuidaba de las reparaciones de la casa, de los intercambios con los vecinos, y mantenía todo funcionando como antes, pero con un toque suyo. Plantaba girasoles, recogía miel, escribía cartas para lugares distantes. Mantenía vivo el espíritu de lo que aprendió, firmeza, silencio y cuidado. Una tarde al atardecer, mientras las sombras crecían lentamente sobre la veranda, Nancy entregó a su hija un sobre amarillento. Dentro había una carta escrita a mano, fechada el día que llegó a aquella montaña. Era más un desahogo que una carta. Nancy nunca la había mostrado a nadie, pero ahora quería que Faith supiera todo. Faith leyó en silencio, luego abrazó a su madre con fuerza. Dijo solo, «Si no fuera por ese día, yo no existiría». Nancy cerró los ojos y respiró profundo. Esa era la verdad más dura y más bella que había escuchado. Con el paso de las estaciones, Nancy se fue retirando más. No por tristeza, sino porque sentía que su parte estaba hecha. Pasaba largas horas sentada en la mecedora, con una manta en las rodillas y las manos sobre el regazo. Faith la cuidaba con la misma paciencia con que fue cuidada. Y a veces, cuando el día estaba muy bonito, las dos caminaban hasta la colina donde Nathan había sido enterrado. Se sentaban lado a lado y miraban el valle allá abajo. Siempre era un silencio lleno de cosas, recuerdos, palabras que nunca necesitaron ser dichas, todo allí, flotando en el viento. Un día, Nancy no despertó. Murió como vivió, en silencio, envuelta en calor y dignidad. Faith preparó todo con calma. Llamó a pocos vecinos, escribió el nombre de su madre en una piedra lisa, puso flores frescas y el anillo de plata junto a su pecho. Y cuando terminó, se quedó un rato allí, sentada entre las tumbas de sus padres, con el vestido golpeando la maleza y los ojos fijos en el cielo. No lloraba, solo sentía, porque sabía que no había dolor en ese final, solo una nostalgia llena de raíz, llena de todo lo que fue vivido con integridad. Después de eso, el refugio Harker siguió en pie. Otras personas llegaron, otras historias nacieron allí, pero la esencia permaneció. La madera de la puerta aún tenía las marcas de altura de Faith niña. El cuaderno de Nancy, ya envejecido, quedaba sobre la estantería de la sala. Y los juguetes de madera tallados por Nathan todavía estaban guardados en una caja de tela. Faith contaba la historia de sus padres para quien quisiera escuchar. No la aumentaba, no la adornaba. Solo decía cómo pasó todo, cómo dos vidas rotas lograron encontrarse y formar algo firme. Algo que ni el tiempo ni la distancia podían deshacer. Porque al final, lo que quedó no fue el frío de aquella noche en que dejaron a Nancy en la nieve. Lo que quedó fue el calor que encontró después. Fue el gesto de un hombre silencioso que la acogió sin preguntar nada. Fue el llanto de un niño que rompió el silencio de la cabaña. Fue la comida compartida, la mano sosteniendo a otra, la mirada que decía, «Quédate». Y eso bastó para construir una familia, para reconstruir una vida, para dejar una herencia que no se mide en tierra ni dinero, sino en algo mucho más raro, dignidad y amor hecho verdad. Años más tarde, un niño le preguntó a Faith por qué el lugar se llamaba Refugio. Ella sonrió, como siempre sonreía al recordarlo.
Tomó una cuchara de madera y señaló un viejo tallado en la pared, donde el nombre Faith aún podía leerse con esfuerzo. Porque un día, cuando todo parecía perdido, dos personas cansadas decidieron no rendirse una a la otra. Y eso salvó más que sus propias vidas. Salvó también este pedazo de mundo. El niño no entendió todo, pero grabó las palabras. Y en ese instante, sin saberlo, recibió la herencia invisible de ese lugar, la idea de que la bondad salva. Faith nunca se casó, no porque no quiso, sino porque su vida estaba allí, entre los caminos de quienes llegaban y las huellas de quienes se iban. Era madre de muchos sin haber parido a ninguno. Sabía hacer pan, coser heridas, enterrar muertos con honor y escuchar por horas sin interrumpir. Su fuerza venía de lo que vio crecer, de lo que entendió sobre amar aunque no te amen de vuelta, y sobre cómo el silencio, cuando está lleno de presencia, puede curar más que 1000 discursos. El refugio Harker era su templo, su hogar y su legado. Con el tiempo, comenzaron a escribir cartas contando sobre ese lugar. Personas de otros pueblos llegaban buscando consuelo, refugio, a veces solo una escucha. Algunos querían saber si era verdad que allí una mujer embarazada había sido dejada para morir y terminó acogida por un hombre extraño. Faith confirmaba con un gesto. Luego servía café y dejaba que la persona contara su propia historia. Porque allí nadie necesitaba probar nada, bastaba con existir con verdad, como Nathan lo había hecho, como Nancy había elegido hacer. La última cosa que Faith escribió antes de morir fue una frase simple, en un papel dejado sobre la mesa de la cocina. Me enseñaron que no necesitamos entender todo, solo necesitamos estar presentes. Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde, pero el papel estaba allí, junto al viejo cuaderno de la madre y al anillo de plata, guardado en una cajita de madera. Y con eso, esa historia que empezó con una tormenta de nieve y una humillación, terminó con paz, con memoria, con dignidad. El refugio siguió en pie. La casa fue cuidada por otros. Las historias fueron pasadas de boca en boca. Y aunque los nombres algún día se pierdan, lo que quedó no fueron los rostros ni los objetos. Fue la lección de que el mundo puede ser cruel, pero también puede ser un lugar de nuevos comienzos, de que el abandono puede convertirse en refugio, de que no se necesita mucho para transformar una vida, solo presencia, coraje y un poco de fe. Y por eso esta historia sigue siendo contada, porque no es sobre milagros ni sobre héroes, es sobre gente común, una joven herida, un hombre roto, un niño rechazado, y todo lo que construyeron con lo que quedaba. Si esto tocó algo en ti, comparte, comenta desde donde nos escuchas, porque quizás, en algún lugar, alguien necesita recordar que todavía existen lugares donde el amor es posible, incluso en medio del frío, incluso después de todo.